buenos días. Vamos a empezar la sesión de hoy de nuestro Ateneo Escurialense en el Foro de Filosofía. Muchas gracias a todos por estar aquí en este día tan espléndido que dan ganas de estar en cualquier otro sitio. Quiero dar gracias al Foro Liberal por las jornadas que está haciendo aquí en nuestro Ateneo, y hoy en concreto pues dar gracias a Fernando Muñoz, el ponente de hoy, por haber aceptado también y ahora mismo vamos a disfrutar de su conferencia. Natalia, secretaria del foro, pues ahora hará la presentación del ponente. Gracias a todos. Muy buenos días. Hoy vamos a empezar la cuarta sesión del Foro Liberal y con el ponente Fernando Muñoz, que va a hablarnos de la antropología liberal y condición humana, y el ponente de hoy pues tiene una gran trayectoria en la educación secundaria, también en la educación universitaria. Actualmente pues está trabajando en el Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco Vitoria, y es un autor que todas las semanas tiene su columna en el Imparcial, donde pueden ver la trayectoria también de su pensamiento. Y recientemente, no sé, hace 2 o 3 años, ha sacado el libro sobre el caso de Agapito Maestre, que se llama El escándalo Maestre, política y universidad. Entonces, este libro está disponible en Editorial Confluencia. Es un libro muy interesante, ¿no?, sobre el mal funcionamiento, más bien, ¿no?, de las instituciones y a veces de toda de la universidad. Entonces, le damos la bienvenida a Fernando Muñoz y el dejo. Un gusto. Hola, buenos días. Ya casi buenas tardes a todos, y muy honrado voy a mirar al público presente, porque ya parece que no hay nadie aquí y hay un nutrido público. Muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hablar con la mayor claridad y sencillez posible, a pesar de que el título es grandilocuente, como suelen ser estas cosas pretenciosas, casi académicas, ¿no? Antropología liberal y condición humana. Y bueno, pues muchas gracias a la Asociación Estudios de Axiología por la invitación, una vez más, a este foro liberal en el que me siento ya muy bien acogido, ¿no? Casi como en casa. Por empezar por algún sitio, ¿no? Y tratándose justamente de la Asociación de Estudios de Axiología, don José María Méndez publicaba en el Imparcial la semana pasada uno de sus artículos, cuya lectura evidentemente les recomiendo, y citaba allí a Agapito Maestre, un libro suyo sobre Ortega, un libro que todo el que quiera hoy en día hablar de Ortega, pues creo que debe haber leído. Y decía más o menos lo siguiente, ¿no? Vamos, más o menos no, si lo puedo lo cito con exactitud. Dice Agapito, citado por don José María, lo siguiente: la democracia es una forma de gobierno que respeta la soberanía del individuo. Pero esta gran conquista de las masas, a juicio de Ortega, corre el riesgo de perderse, extraviarse en democracia morbosa, si deja de promocionar que los individuos se desarrollen y distingan unos de otros. O sea, se impide que los individuos sean más individuos, más personas. Bueno, pues yo voy a utilizar como excusa esta pequeña cita de Agapito para tratar de decir 4 cosas. Pues razón de más. Mira qué buena circunstancia. Dice al final de ese texto que la democracia tiene que garantizar que seamos cada vez más individuos y añade más personas. Y a mí me parece que la puesta en continuidad de esas 2 ideas, individuo, persona, pues aunque entiendo lo que quiere decir, porque se utilizan hoy en día como sinónimos y a efectos de hacerse entender, pues está bien poner individuo y persona. Sin embargo, basta rascar un poco en la historia de estos términos para descubrir que se trata de cosas distintas. Más individuo, menos persona. Es decir, menos persona, más individuo. No están, digamos, en proporción directa, sino en proporción inversa. La individualidad y la personalidad. Esto es lo que voy a tratar de contar rápidamente. Sosteniendo la siguiente idea, pues que desde hace 2 siglos y medio, más o menos, desde el momento en que las sociedades modernas inician el proceso de modernización, signifique eso lo que signifique, como las palabras más o menos las entendemos todos, aunque luego cuando nos preguntamos sobre ellas resulta que no entendemos exactamente lo mismo, y de ahí los debates o la discusión. Cuando se inicia ese proceso de modernización, pues podríamos situarlo a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, en el noreste de Inglaterra,
son lugares comunes, ¿no? En la historia de Europa, pues se producen transformaciones políticas que en el caso de Inglaterra pues vienen ya de 1650, pero que vienen seguidas de transformaciones en el aparato productivo, en la manera de trabajar y de consumir, eso que comúnmente se llama revolución industrial, el maquinismo, etcétera, ¿no? Esa serie de transformaciones que cambian la vida de la gente y que con un término sintético llamamos modernización. Bueno, pues desde entonces esa modernización naturalmente va asociada a cambios ideológicos, políticos, de todo tipo, ¿no? Va asociada a lo que rápidamente podríamos llamar también, quizá con cierta grosería, pero para ser sintéticos, liberalismo. El liberalismo nace asociado al proceso de transformación de las sociedades tradicionales en sociedades modernas. El liberalismo es el pensamiento político de la modernidad, dicho rápidamente. E incluye naturalmente una cierta concepción del hombre. Una concepción del hombre que sigue siendo la nuestra, entiendo yo. Yo creo que seguimos viviendo en la modernidad, podemos llamarlo si queremos modernidad tardía, pero las coordenadas generales del pensamiento moderno que se inaugura en esas fechas y en esa ubicación geográfica, y luego se va extendiendo primero por el continente y finalmente por el mundo en su totalidad, pues ese pensamiento, esas coordenadas filosóficas siguen siendo las nuestras. Seguimos entendiendo por ser humano, dicho rápidamente, lo que entendía John Locke, en esencia. Aunque yo creo que a esa concepción del hombre se le están empezando ya a ver sus límites. Es decir, que la visión liberal del hombre, que ha ido modulándose a lo largo de 2 siglos y medio, ha alcanzado hoy en día un paroxismo que yo creo que nos lleva por la calle de la amargura, que está empezando a producir sufrimiento real, pero que inicialmente pues, parece tener mucho sentido. La primera concepción liberal del hombre, pues yo voy a intentar explicar aquí unas cosas que todo el mundo entiende, porque estoy diciendo que esa concepción liberal del hombre es la dominante en los 2 últimos siglos y medio, por tanto, cuando a cualquiera hoy le preguntamos por un ser humano, nos va a responder justamente lo que yo voy a tratar de explicar, es casi lo evidente, ¿vale? Pero me da la impresión de que ha llegado al límite. Esa concepción liberal ha llegado al límite al impugnar cualquier idea de la condición humana. No me atrevo ya ni siquiera a decir naturaleza humana. La idea es que el ser humano no tiene naturaleza, no tiene condición. Es un individuo absolutamente plástico, indeterminado, que puede ser lo que quiera ser. Un individuo que se juzga autosuficiente, autónomo y que debe orientarse a realizar su libre elección, sus libres preferencias. Este es el punto de salida, ¿no? de esa concepción, o la desembocadura de esa concepción del ser humano que nacería pues, en torno a finales del siglo XVIII y que hoy tiene la figura del libre elector, del consumidor, en este mercado pletórico de bienes donde uno puede satisfacer sus libres preferencias pues según un criterio que se supone propio, liberado, emancipado de cualquier presión externa, etc. Es lo que hoy entendemos por hombre. Un hombre no es más que un ejemplar de la especie humana, un ser humano, perdón, ni siquiera ser humano. Las últimas ideologías dicen que no debemos nombrar al hombre, no ya por supuesto como hombre, porque eso es un término machista al fin y al cabo. Hombre es un término universal, pero designa también al varón y entonces tenemos que sustituirlo por ser humano, pero también se nos dice que ser humano no, porque la expresión ser humano contiene el verbo ser, que es el verbo de la ontología, de la metafísica, y eso sustantiva al hombre. Parece que lo convierte en una entidad que tiene algún tipo de realidad o de estructura, de manera que hay que hablar de individuo humano, de una cosa, pues, en fin, volátil. Bueno, pues la entidad humana, que está en femenino, ¿no? Es cada vez más complicado llegar a hablar. Incluso. Bueno, esa filosofía, pues que he dicho, esa visión del hombre, esa antropología filosófica, que he descrito pues, de manera muy brutal, porque es en un minuto, evidentemente, pues es consustancial a la modernidad. Todos nos preguntamos constantemente qué es la modernidad. Y las respuestas pueden ser infinitas. Cuando le preguntaron a Fernand Braudel, el historiador de la Escuela de los Anales, cuándo comenzó la modernidad, lo cito de memoria, pero bueno, él viene a decir jocosamente que la modernidad empieza en algún momento entre el siglo XII o XIII y el XVI-XVII. Es decir, que no sabemos muy bien cuándo empieza la modernidad, ni siquiera sabemos muy bien qué es la modernidad. Hay ríos de tinta escritos sobre la crítica de la modernidad, sobre la condición de la modernidad, que significa ser moderno.
Y yo creo que no llegamos a un acuerdo porque precisamente la modernidad no es. La modernidad no es una cosa, no tiene carácter sustantivo. Si se caracteriza por algo, es por una especie de proceso de desrealización. Y claro, preguntarte qué es justamente lo que no es, la modernidad no tiene entidad, es insustancial. Es un proceso de vaciado de la sustancia histórica de las sociedades. En eso consistiría, a mi juicio, la modernidad. Como una llama que vive, que alienta en la medida en que consume el oxígeno que la envuelve. Pero a medida que lo ha consumido todo, la llama se apaga. Yo creo que es lo que nos está pasando. Hemos llegado a consumir la sustancia histórica de Europa y entonces somos tan modernos que vamos a morir de éxito. Ya no tenemos de qué deshacernos. Por eso nos cuesta entender qué es la modernidad, porque justamente la modernidad no tiene entidad, no es una cosa que pudiéramos percibir unitariamente o recorrer operatoriamente de algún modo. Podríamos llegar a un acuerdo acerca de qué es la modernidad siempre que no le pongamos límites en el presente y tampoco lo definamos precisamente en su origen. Los historiadores discuten si la modernidad comienza en 1500, como quiere Jacques Barzun, por ejemplo, recuerdo ahora mismo, o ya incluso en el siglo XIII. Hay algunos que la retrotraen prácticamente a tiempos de Homero, o sea que la dialéctica de la Ilustración esta es la naturaleza de Europa, ¿no? Se puede encontrar en la Ilíada. O sea que no sabemos muy bien qué es la modernidad, como digo, porque en realidad no tiene entidad y es muy difícil definir justamente lo que no es. Podríamos llegar al acuerdo de que se trata de un proceso de transformación, pero que ha afectado a distintas sociedades en distintas épocas, que tiene rasgos diferentes, pero al fin y al cabo eso valdría para definir cualquier época histórica, incluso el proceso evolutivo, el proceso de transformación de cualquier sociedad. La modernidad consiste en un proceso de transformación, algo tan genérico y vago que vale para aplicarse, por ejemplo, a la evolución biológica o al desarrollo astrofísico del universo. Es un proceso de cambio. Esto, sin embargo, distingue ya la modernidad, digamos, de la concepción que del mundo tiene, digamos, el viejo orden. Ese viejo orden del que ha ido nutriéndose la modernidad, como la llama que va absorbiendo oxígeno hasta que lo absorbe definitivamente y se condena a apagarse, ¿no? En el viejo orden, quizás sí podamos entender qué es la modernidad. La modernidad es un nuevo orden que surge de la negación de otro anterior. Ese otro anterior, pues podría describirse rápidamente, ¿no? Del siguiente modo. En la visión metafísica clásica, premoderna, todavía no moderna, pues las coordenadas de la realidad, pues esto es un lugar común de la historia de la filosofía, ¿no? Las coordenadas básicas de la visión del mundo de un hombre premoderno parten de la distinción entre el creador y las criaturas. Justamente las criaturas respecto del creador son nada, ¿no? La etimología de la palabra española nada procede de res nata, cosa nacida. Todo lo que ha nacido es, frente a Dios, nada. Dios es la auténtica fuente de la realidad, está en un orden trascendente y todo lo que ha sido creado y está condenado a morir es contingente. Todo el curso de transformaciones de esa realidad creada no es caótico, responde a un gobierno providente, tiene un fin que está determinado por su propia naturaleza procedente del creador. Es decir, el mundo está, por así decir, ordenado, a pesar de que su realidad es prácticamente ninguna comparada con la auténtica fuente de realidad. Es un lugar común decir que justamente la modernidad consiste o comienza en el terreno de la metafísica por la muerte de Dios. Claro, si quitamos a Dios de en medio, entonces lo que nos queda es nada. Es el conjunto de transformaciones de una realidad que ya no responde a un fin, que no tiene una estructura porque no está sujeta a un gobierno providente. Es un conjunto de transformaciones azarosas. Durante un tiempo todavía la metafísica nos enseña, la metafísica racionalista, protomoderna, pretendía que esa realidad, es decir, el conjunto de la realidad, la omnitudo rerum, la totalidad de lo creado, pues tenía una estructura racional que se correspondía con la propia razón humana. Y Dios conservaba todavía ahí el lugar, si se acuerdan de Descartes, de garante de la correspondencia entre las sustancias, entre la razón y el mundo físico. Dios es el argumentum absolutum et inconcussum veritatis, dice Descartes. Es la garantía de que cuando yo razono, es decir, hago matemáticas, estoy reproduciendo la estructura de la realidad. Porque al fin y al cabo, tanto la razón como la realidad son obra de Dios. Si quitamos a Dios del medio, resultará que no hay razón para explicar por qué
el pensamiento racional, científico, organizado matemáticamente, es capaz de reflejar o conocer el mundo real. Llegará un momento en que se diga que es como es, el mundo natural responde a unas leyes, pero que no tienen ningún fundamento, son las que son, y punto. No tienen mayor fundamento que su mera positividad. Están ahí y explican la transformación de la realidad. Incluso esas leyes empezarán con la crisis de fundamentos allá por el siglo XIX a ser concebidas como modulables o cambiables, intercambiables. Es decir, la razón responde a una axiomática, pero esa axiomática no es ni mucho menos autoevidente, sino que podemos construir lógicas, pues esto sabe infinitamente más que yo, claro, don José María y todos los dedicados al cálculo lógico, ¿no? Responde a axiomas que no son autoevidentes porque permiten construir aparatos, estructuras lógicas que son internamente consistentes. La verdad se reduce a coherencia en el proceso de construcción. De manera que el mundo es como es, podría ser de cualquier otra manera. Incluso nuestra razón puede dar lugar a edificaciones formales alternativas unas a otras. Tanto vale una geometría, no sé, de Riemann, Lobachevsky, como la vieja geometría euclidiana, porque depende de axiomas, de postulados, de definiciones que son gratuitos en última instancia y que lo único que tienen que cumplir es el principio de consistencia. Tienen que ser no contradictorios en la construcción. Bien, este es el proceso por lo que toca al desarrollo del pensamiento. Parece que me he ido muy lejos. Parece que la razón se queda sin ningún fundamento real que la sostenga. Es únicamente una construcción, y una construcción que en última instancia no responde a un fundamento ontológico, ¿no? En este viejo orden en el que todo pasa por la distinción entre el creador y las criaturas, la vida humana, por otra parte, estuvo organizada, la voluntad, por decirlo de alguna manera, era construida por la fe. La razón ocupa un lugar subalterno en el mundo que la modernidad viene a destruir. Hoy entendemos por fe una cosa que es muy moderna. Entendemos por fe una creencia subjetiva, un estado de... Un segundo, ha salido aquí. Un estado de aquiescencia subjetiva. Yo tengo fe si creo en algunas cosas. Si miramos en el mundo premoderno, la fe no significa esto. La fe es una práctica, es una virtud. Y la virtud es un hábito que consiste en una serie de prácticas, de acciones que no tienen nada que ver o tienen poco que ver con mi estado interno de aquiescencia a unos dogmas. La fe se caracteriza porque hago las cosas que debo hacer en función de una determinada idea de la vida buena. Una vida buena que estaba definida por la tradición y las escrituras. Es decir, tenía amparo por parte de una comunidad. De manera que tener fe consistía en una práctica, no en un estado subjetivo de asentimiento a determinadas creencias. Tú podías no tener fe en ese sentido subjetivo, pero si cumplías con las prácticas, nadie te iba a preguntar siquiera si tenías fe. La fe en el sentido subjetivista, individualista, moderno, es irrelevante. Lo importante es que cumplas con las prácticas, ¿vale? Prácticas que no son modos del pensamiento, sino que son prácticas reales. Hay que hacer cosas. Por ejemplo, pasar por determinadas instituciones a lo largo de tu vida, cumplir con determinados sacramentos, tener un cierto comportamiento en relación con otros. Digo todo esto porque uno de los rasgos de la modernidad es una especie de subjetivismo extremo que parece que está avalado por el dualismo del racionalismo, del idealismo, etcétera, ¿no? Que entiende que el hombre es el hombre interior, es la voluntad y la razón de un sujeto incorpóreo, abstracto, es ese navegante que presuntamente llevamos en nuestro interior, que sería realmente el ser humano. Para un individuo premoderno, el ser humano es una unión hipostática, digamos, una unión sustancial de cuerpo y alma. No es un alma, como diría un moderno. Digamos que el pecado de la modernidad es el espiritualismo, ¿no? Mientras que el mundo premoderno no es ni mucho menos espiritualista, el ser humano es el alma y el cuerpo en unión inseparable o sustancial. De manera que la fe no es una actitud anímica o mental, no es un estado de aquiescencia, como he dicho, de asentimiento subjetivo, sino que es una práctica que involucra el cuerpo. Esto es de primera importancia, porque le preguntas a la gente si tiene fe, pues en algo creerá, evidentemente, ¿no? En sus creencias subjetivas. En el mundo medieval se trata de una práctica.
El mundo moderno, sin embargo, ha empezado en nombre de la autonomía, de la autosuficiencia del sujeto, ha concebido que esa virtud respondía a coerciones externas de las que el individuo debe deshacerse. La libertad consiste justamente en la autonomía, en la capacidad de decisión individual, de manera que todas las represiones, coerciones, todas las normas impuestas desde la institución deben ser demolidas, para que el sujeto, por decirlo de alguna manera, emancipado, lleve a cabo una acción que no tendría otra razón de ser que su libre voluntad. Ese sujeto que elige libremente es el presunto sujeto de la modernidad, es el sujeto moderno por antonomasia. La cuestión, claro, evidentemente es dónde está ese sujeto, si tiene alguna entidad. A mí me parece, y esto ya es muy complicado, es para dedicarle tiempo, creo que esa idea ha conducido a esa democracia de masas, justamente a esa sociedad de masas hiperindividualista, en el sentido de atomizada, de individuos que se creen substantes, como si uno pudiera surgir por sí mismo y subsistir por sí mismo con independencia de los demás, y además que en esa independencia consistiera su valor. Mi valor consiste en que yo soy autónomo, me dicto a mí mismo mis propias normas, es decir, vivo en una especie de bucle hiperreflexivo, gestiono, esto es, claro, la modernidad es la era de la psicología, porque este individuo que ya no tiene a qué agarrarse, porque su conducta no está siendo ahormada o formateada por instituciones, prácticas, costumbres colectivas, tiene que gestionar sus propios afectos, sus propios sentimientos, sus estados de ánimo, tiene que buscar algún tipo de técnica de gestión de su afectividad. Eso es la psicología. Es decir, vivimos en un lodazal de emociones desatadas, liberadas. ¿De qué? Pues de estructuras que las dieran forma. Dar forma a la voluntad hoy en día nos parece que es algo pues, propio de otro tiempo. ¿Cómo vamos a dar forma a la voluntad? Eso sería oprimir, reprimir, coaccionar. Entonces dejamos que la voluntad se exprese o se autoexprese libremente. ¿Qué es lo que sucede de hecho? Pues que a través del secuestro de nuestra atención, a través del robo, digamos, de nuestros deseos, pues estamos siendo gestionados, evidentemente. Estamos siendo gestionados pues, por la publicidad, por los medios de comunicación, por la educación, por el Estado, etc. En el mundo premoderno, esa estructura de prácticas que ahormaban la voluntad y el entendimiento, pero sobre todo la voluntad, el querer de cada sujeto, dotaban a los individuos de fuerzas de cohesión internas. Es decir, nos vinculaban, nos comunicaban, nos ponían juntos, no en el sentido mostrenco de estar unos junto a otros en una masa, sino que nos vinculaban afectivamente. Todo ese mundo precisamente tenía como clave la idea de la caritas, es decir, la idea comunitaria por antonomasia, ¿no? Esos individuos tenían fuerzas de cohesión internas. ¿Qué significa fuerzas de cohesión internas? Pues que no tenían que ser justamente dirigidos desde fuera, orientados desde fuera, porque mantenían unos respecto de otros relaciones de afecto, de entendimiento y comunicación mutuas. Es decir, que no hacía falta que hubiera una superestructura, suena esto como suena, una estructura externa que nos cohesionara. Teníamos un carácter más bien sólido, ¿no? En un cuerpo sólido, las fuerzas de cohesión mantienen al cuerpo, a sus partes, a sus moléculas unidas, una piedra, ¿no? Sin embargo, la modernidad, por poner una metáfora, no sé cuánto tiempo llevo, voy muy deprisa porque lo que quiero contar es muy elemental. Cuando sea el tiempo me avisáis, ¿vale? La modernidad ha consistido en una especie de proceso de descomposición de esas fuerzas de cohesión, de desvinculación, en nombre justamente del individuo sustantivo, autónomo, autosuficiente. Cada molécula debe desprenderse de las otras para poder ser igual a las otras. Normalmente se contraponen las ideas de igualdad y libertad, yo creo que de manera errónea, cuando se dice que si somos más libres, seremos menos iguales, y que si somos más iguales, seremos menos libres. Si el Estado fuerza la igualdad entre todos nosotros, entonces coarta nuestra libertad. Si, por ejemplo, nos obliga a todos a pasar por determinado plan de estudios o nos pone límites a la acumulación de riqueza a través del sistema de impuestos o como quiera que sea, pues en ese esfuerzo por igualarnos, coartará la libertad de aquellos que son más capaces o de ganar más dinero o de conseguir mayores éxitos académicos o de cualquier tipo, ¿no? Esta es la idea común. Pero si lo miramos bien, en realidad libertad e igualdad no están en relación
en proporción inversa, están en proporción directa. Quiero decir que la libertad y la igualdad se exigen mutuamente. Para que dos individuos sean entre sí iguales, tienen que estar libres uno de otro. No tienen que estar subordinados unos a otros. Si yo estoy subordinado a otro, evidentemente ese otro está en un plano de superioridad respecto de mí, ¿no? El ejemplo típico, pues, hay por ahí un documental que me gustó mucho, que se llama La teoría sueca del amor, ¿no? De Eric Gandini, que es muy interesante. En Suecia trataron de promover relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, para lo cual lo que había que hacer era liberar a las mujeres del yugo hacia el varón. ¿Cómo? Pues dotando a las mujeres de los medios de subsistencia necesarios para desvincularse del varón. Si no pueden trabajar, pues no tienen dinero, no pueden vivir por sí mismas, y entonces lo que sucede es que están en la relación forzadas por su dependencia. Entonces la idea es, que parece muy, muy sensata, y de hecho en principio lo es, se trata de que las mujeres tengan medios para vivir suficientes, puedan acceder al trabajo con independencia del varón, de manera que luego, y esta era la idea, puedan entrar en la relación libremente, ya no forzadas por su dependencia, sino en un plano de igualdad con el varón. Consecuencia, pues que no vuelven a la relación. Es decir, que los suecos están viviendo y muriendo solos. Es decir, que el aspecto positivo, que sin duda lo tiene también un costado negativo. Yo siempre repito una frase de Bauman que dice que no hay ganancia sin pérdida. No hay ganancia sin pérdida. Es decir, un lema antiprogresista donde los haya, porque la idea de progreso es la de que las ganancias son netas, que cualquier progreso es siempre positivo. Y pues no lo es. Tiene un aspecto positivo y tiene unos costes, ¿vale? Los costes del proceso de liberación de unos respecto de otros, o del proceso de ecualización de esta sociedad, son justo esos que señalaba el párrafo citado por don José María Méndez. Una democracia de masas absolutamente formada por individuos homogéneos y aislados. Es decir, la rebelión de las masas orteguiana, ¿no? Esto está llegando hoy a extremos de auténtica locura. Nuestros trastornos psicológicos, pregunto, es una pregunta para luego discutirla, ¿no? Nuestros trastornos psicológicos, que parece que van en floración creciente, que se multiplican, ¿no? Las tasas de suicidio no tendrán que ver con un proceso histórico de aislamiento mutuo. Así es como llama Dostoyevski a la modernidad, la era del aislamiento mutuo. Ese aislamiento mutuo, esa incomunicación, esa ruptura de las fuerzas de cohesión que nos mantenían unidos sin necesidad de una estructura externa, el Estado o el mercado, o el Estado y el mercado, porque son los dos lados de lo mismo. Surgen al tiempo. El Estado nacional es contemporáneo de la formación de los primeros mercados unificados. Es decir, que no son dos cosas contrapuestas como nos quieren hacer creer en un nivel muy superficial, digamos, socialdemócratas y liberales. El Estado no es más que la faz política del mercado, el mercado no es más que la faz económica del Estado. Son imposibles uno sin otro. De manera que quien defiende al mercado defiende al Estado y la recíproca. El Estado era una estructura que nos aunaba como la bombona del gas, ¿no? Hemos dejado de ser un sólido y hemos empezado a convertirnos en sociedades gaseosas. La metáfora es de Marx y la ha explotado hasta la saciedad Bauman, ¿no? Todos los sólidos se deshacen en el aire, dice el Manifiesto Comunista. Y Bauman no ha hecho más que publicar libros explotando la metáfora de la liquidez, la sociedad líquida, el amor líquido. Es decir, como ya no hay nada que nos una, ninguna fuerza interna que nos una, esa fuerza interna tenía un nombre y la tradición lo llamaba caritas, amor, que no tiene que ver desde el punto de vista premoderno con ningún tipo de emoción subjetiva. No tiene nada que ver con el amor como sentimiento, ¿vale? Es un amor intelectual, un amor objetivo, un amor racional, el que rige en las sociedades premodernas. Nosotros buscamos como sucedáneo una emoción. Vivimos en sociedades muy emotivas, pero la emoción es nada más que la manifestación subjetiva de la ausencia de fuerzas de cohesión. Entonces, en lugar de esas fuerzas de cohesión internas que nos aunaban en una especie de comunidad, pues ahora necesitamos estructuras. Es una cosa muy fácil de entender, ¿no? Si todavía existieran esas fuerzas de cohesión, por ejemplo aquí, y alguien decide fumar, entonces pediría permiso a los demás para fumar, le rogaríamos que lo hiciera, pero alejándose un poco, acercándose a la ventana, y él podría hacer eso que hace, mientras que nosotros se lo permitimos.
No lo hacemos así. Hay una norma que lo prohíbe, una norma externa que al margen de nuestra voluntad dice que aquí no se debe fumar, ¿no? ¿Quién dicta la norma? Pues una institución que está un poquito por encima de nuestra vida en común. Bueno, pues a una gran escala esto es lo que significa el Estado. El Estado es una estructura normativa que regula nuestra vida cuando ya no tenemos entre nosotros la comunicación suficiente como para construir sin medios externos nuestra vida en común. Esta es la cuestión. Entonces, es necesaria el recipiente que contenga la expansión indefinida del gas. ¿Qué nos uniría como sociedad si no fuera el Estado? Pues seguramente ya nada. Mentira, porque hay algo que todavía el Estado no ha conseguido conmover del todo. Y con esto termino, conmover del todo. ¿Qué es lo que se contrapone al Estado? ¿Qué es lo que se contrapone a esa estructura externa que aúna, por decirlo de alguna manera, esas moléculas que perdiendo su fuerza de cohesión tienden a expandirse y a separarse unas de otras? Pues lo que se contrapone es las estructuras de parentesco, que es el tema clásico de la antropología, las estructuras de parentesco. Si le echan un vistazo a un libro que yo recomiendo leer constantemente, parece que llevo beneficio en las ventas. El señor está muerto hace mucho tiempo, es Numa Denis Fustel de Coulanges, un nombre muy aristocrático. Fustel de Coulanges es un discípulo de Comte, un gran historiador, seguramente conocido de todos ustedes. Su obra clásica se llama La ciudad antigua. La ciudad antigua. Yo creo que todavía hoy cometemos un error, por ejemplo, en algunas traducciones, cuando decimos que Aristóteles dice que el hombre es un zoon politikon, y lo traducimos como animal político sin darnos cuenta de que polis, en la visión de Aristóteles, todavía, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, pero todavía en el siglo III antes de Cristo, la polis es una polis étnica, es una ciudad étnica. Es decir, que no se puede ser ciudadano sin mantener relaciones de parentesco, sin estar incluido en la gens. La institución clave de todas las ciudades antiguas, hasta Roma, y Roma por eso significa esa gran transformación, muy asociada, por cierto, y esto ya me llevaría fuera del tema, evidentemente, al cristianismo. El cristianismo es una especie de proyección a los cielos de la idea de parentesco. Es la idea de una filiación universal, de una fraternidad universal basada en una filiación trascendente. Somos todos hermanos en cuanto que hijos de Dios. Pero claro, esto es una especie de paso al límite absolutamente metafísico de la idea del parentesco, ¿vale? Las sociedades antiguas están fundadas íntegramente en el parentesco y ahí tienen un problema de asimilación de una gran cantidad de población que no está acogida por las viejas estructuras gentilicias de la polis, que no forman parte de ninguna fratría, de ninguna tribu, de ninguna gente y por tanto de ningún estado. No son ciudadanos. No tienen padres, dice un clásico, no recuerdo el nombre que cita Fustel, no tienen padres al modo de las bestias. Y se refieren a la mayoría de la población que habitaba en aquellas ciudades. La mayoría, plezos, el gran número, la plebe frumentaria, como decían con mucho desprecio, ¿no? Esa gente tiene que ser acogida de algún modo. Y entonces empieza el gran problema, yo creo que el drama de la historia entre el Estado y la comunidad de parentesco, que yo creo que resuelve el cristianismo de manera sorprendente al intentar pensar la idea de una estructura universal, pero no política, sino de carácter antropológico, que es la comunidad universal, ¿no? Siempre menciono un librito de historia de las ideas políticas de George Sabine, un profesor de Harvard que se estudiaba mucho en políticas, que en su libro de historia de las ideas políticas pues, lo divide en las tres épocas consabidas, ¿no? Época antigua, medieval y moderna, pero en vez de poner el nombre pone el nombre de la estructura política característica de cada época. Entonces la dedicada a la edad moderna es el Estado Nacional, la dedicada a la edad antigua es la polis, y justo en el medievo, en esa antesala de la modernidad, en ese mundo que es el oxígeno que ha consumido la modernidad, bajo mi punto de vista, pues no hay ninguna referencia política, no se habla de Estado en ningún sentido. Lo llama la comunidad universal. Y no soy yo, dice Henri Pirenne, el especialista en historia medieval, dice que en el siglo XIII, desde Córdoba hasta el Elba, no hay nada que recuerde remotamente a un Estado. Es decir, que en el medievo no hay vida política. Esto a mí me parece sorprendente, porque hoy en día estamos en la situación inversa. Que no hay es vida antropológica, porque no hay comunidad. Entonces nos están diciendo no que tenemos que comer, sino con quién tenemos que acostarnos.
¿quién debe educar a nuestros hijos? Claro, estamos en una situación muy nueva y es que el parentesco es innecesario ya, porque el Estado pudo consentir la existencia de estructuras de parentesco en la medida en que no contaba todavía con la tecnología necesaria para garantizar la reposición social. Hoy en día, hace 2 veranos, nacieron unos chimpancés, es el lenguaje, me acuerdo de Huxley, no se puede ya ni hablar porque no nacieron, los dieron de alta en un útero externo, es decir, los sacaron de un útero externo, los gestaron íntegramente en un exoútero. Si esto se hace con chimpancés, se puede hacer ya con individuos humanos. Por tanto, hay que promover, para el control de la demografía mundial, me parece a mí, políticas esterilizantes y hacer a su vez del sexo una especie de uso lúdico del tiempo. Un mundo feliz, para entenderlo, ¿no? Yo creo que, sin embargo, esto está llegando al límite y que puede que estemos confundiendo el amanecer con el ocaso. Me parece que empieza a haber voces que declaran el enorme sufrimiento que esto va a arrastrar, que está arrastrando ya, y que están intentando, con materiales, pues como yo mismo, procedentes del mundo premoderno, como no puede ser de otro modo, no tanto restaurar en el sentido de la reacción o de que te conviertas en un reaccionario, son cosas que a veces me llaman mis amigos más queridos. Yo no soy reaccionario, ni mucho menos. No es que yo quiera volver al siglo XIII, pero hay que buscar orientación en esas épocas precisamente que la modernidad ha ido destruyendo por negación. La modernidad es la era de la crítica, pero la crítica tiene un límite, es que se le acaba el objeto a criticar. En crítica como mecanismo de demolición. Esto es lo que ha hecho la modernidad. Ha destruido todas las estructuras que hicieron posible la vida humana. Ahora bien, la vida humana es vida comunitaria, o lo ha sido hasta hoy. Es vida en común. No se puede ser persona si no es en comunidad de personas. Esto es lo llamativo. Por eso yo suelo contraponer esos términos. Tampoco es casual que, como todos sabemos, la idea de persona se haya construido tal como hoy la usamos en los primeros concilios ecuménicos de la Iglesia cristiana, en el momento en que se hace cargo de la gestión del Imperio Romano, donde lo que se discute no es sobre el sexo de los ángeles, de lo que se discute es del programa político o metapolítico de un imperio cristiano. Eso es lo que se discute ahí. Y ya para terminar y por soltar cartas para hablar, pues yo creo que justamente, ahora que estamos moviendo una cosa muy interesante que se llama Res Hispánica, me parece que otra vez, la hispanidad tiene algo que decir en la historia universal, porque me parece que la hispanidad fue el heredero de esa tradición medieval que pretendió avanzar en la línea de una modernidad no individualista, no ultraliberal, no destructiva justamente, sino preservativa de las estructuras comunitarias. Porque la política tiene, es muy aristotélico, tiene como objetivo la defensa y la construcción de una vida buena. Hoy en día hablar de vida buena ya es para muchos un acto de autoridad irresponsable, de totalitarismo, porque la vida buena es la vida que a cada uno le parece buena. Nuestro amigo John Locke, al que yo es verdad que le tengo cierta manía, dice que no tiene mucho sentido a la hora de definir una vida buena saber si esa vida buena está alcanzada a través de la virtud, de los placeres, de la comunicación o los viajes, que eso es como pretender qué sabe mejor, si las manzanas, las ciruelas o las nueces. Pues no, señor. Hay una virtud y una vida buena. Existe una condición humana. Este es mi punto de vista. Esto hoy en día te convierte, por así decirlo, en una especie de ultraconservador. Pero ni siquiera hemos empezado a discutir qué sea esa condición humana. La mera afirmación de que hay una condición humana, no he dicho una naturaleza humana, que es una cosa más potente, más sustantiva, sino una simple condición humana, que el hombre tiene alguna entidad, que decir ser humano y colocar el verbo de la ontología no es un error, que es que el hombre tiene consistencia. Frente a la idea moderna de que el hombre no tiene naturaleza y puede ser lo que quiera, puede ser una bestia o un ángel, el hombre tiene una condición. Y esa condición no está en nuestro cuerpo. Esto estaría dispuesto a concedérselo a cualquiera. Está en nuestra forma de vida en común. Pero hay que definir esa forma. Y esa forma no es cualquiera, ¿vale? No está en el cuerpo. Yo siempre me acuerdo de una palabra muy española. Me acuerdo porque me recuerda a una visión contraria a esta y muy, sin embargo, muy pregnante, muy presente socialmente, ¿no? Hay una palabra española, la palabra en ser, que puede ser una traducción perfecta del alemán Dasein,
que Gauss tradujo como ser ahí, pero que se podría traducir por en ser o ser en también, ¿no? Pero con una diferencia: el Dasein para el amigo Heidegger es justamente el cuerpo humano, es el ser humano como tal, mientras que en ser para nosotros es el conjunto de objetos culturales entre los que nos movemos. Los enseres son los trastos de nuestra cultura. Esto es muy importante porque para un español, entonces, lo que nos hace humanos no es tanto la biología. Nos cuesta bastante ser racistas, por decirlo. Mientras que a un alemán la inclinación le es más natural, hacia el biologicismo, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque confunde el Dasein, el enser, con el cuerpo. Yo estoy defendiendo que hay una idea de la condición humana, pero no es biológica. No es biológica. Se podría ser humano siempre que se garantizara esa forma de comunicación de la que no he hablado aquí, pero que yo creo que es de lo que tenemos que empezar a hablar, porque la idea de que no existe ninguna condición humana y que podemos construirnos plásticamente de manera infinita o indefinida, pues yo creo que nos está llevando al límite de nuestras fuerzas. Está matándonos, pues por seguir con la metáfora, porque hemos absorbido ya todo el oxígeno o hemos agotado el objeto de crítica y empieza a ser una crítica nihilista, una especie de crítica en el vacío, en lo que consiste la ideología que hoy es dominante. Decir que esto está llegando al límite cuando en nuestro país se está legislando justamente haciendo caso omiso de cualquier tipo de idea de la condición humana, pues parece sorprendente, pero vuelvo a insistir, quizá estemos confundiendo lo que es el ocaso con un amanecer. Yo creo que esa ideología está periclitando, está contando sus últimos días, y que en su lugar tenemos que ser capaces de construir alguna idea moderna de la condición humana. No una especie de restauración medieval, pero alguna idea moderna de la condición humana. Y con esto, pues, no sé si hago el tiempo, ¿no?